Buenas tardes, estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. Este es el video para la asesoría de los cálculos para el laboratorio para práctica que tuvimos de cloruros. Para esta presentación vamos a tratar el tema vamos a empezar con las estandarizaciones. Primero vamos a hacer las estandarizaciones, o sea, este video lo van a tener que ver de acuerdo a cómo vayan ustedes a hacer su informe, pues en diferentes partes. Voy a empezar con las estandarizaciones, entonces primero la estandarización de nitrato de plata y después la estandarización del tiocianato de potasio. Posteriormente, entonces vamos a pasar a cuando ya se analiza la muestra problema y vamos a pasar primero por el método de Moore, que fue uno de los métodos con que analizamos la muestra problema, y posteriormente pasamos al método de Volhard, que es el otro método con que analizamos la muestra problema. Tenemos dos métodos, ¿cierto? Y las dos últimas secciones van a ser para cuando hagamos el cálculo, cómo hacer el cálculo del intervalo de confianza al 95%, vamos a hacer el ejemplo, y finalmente el ver cómo comparamos estadísticamente los dos métodos que se utilizaron, el de Moore y el de Volhard, para analizar la muestra. Entonces, con el resultado que nos dio la muestra, cómo vamos a poder determinar si son equivalentes o iguales los métodos, iguales estadísticamente hablando, obviamente, porque pues, procedimentalmente ya vieron que son diferentes, pero si estadísticamente analizar una muestra, podemos decir que son equivalentes o si son diferentes los métodos al momento de analizar una muestra. Bueno, entonces empecemos con la estandarización del nitrato de plata y para eso vamos a pasarnos entonces a la cámara. Cuando realizamos la estandarización del nitrato de plata, lo que hicimos fue que pesamos una cierta cantidad del estándar. Acuérdense que cuando estandarizamos lo que queremos es asignar una concentración exacta a una solución. La solución en este caso es el nitrato de plata y la certeza la traemos de un reactivo que es el estándar primario. En nuestro caso el estándar primario va a ser el cloruro de sodio. El cloruro de sodio entonces se pesó una cierta cantidad de cloruro de sodio y digamos que hayan pesado ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 0.06522 gramos de NaCl. ¿Cierto? Una vez que pesamos eso, entonces vamos a asumir como un estándar primario está al 100%, vamos a asumirlo para estos cálculos, y por lo tanto, eso queremos al calcular la concentración del nitrato de plata. Como sabemos que el nitrato de plata reacciona con el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de bromuros, entonces en este caso, el cloruro de sodio, una de las reacciones que se van a tener es cómo es la reacción entre el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Entonces tienen que escribir la reacción de cómo fue la reacción entre el AgNO3 y el NaCl, ¿cierto? Balancearla, en este resultado balancearla, y a partir de esta, entonces vamos a ver cuántos moles de cloruro de nitrato de plata corresponden a estos moles de cloruro de sodio, que es el peso que tenemos en la balanza analítica. Entonces, pesamos una cierta cantidad de gramos de cloruro de sodio, entonces con el peso molecular en gramos de NaCl lo pasamos a moles de NaCl. En este momento ya lo tenemos como moles de nitrato de plata. Como queremos moles sobre litro, obviamente de nitrato de plata, entonces lo que vamos a decir es qué volumen de nitrato de plata gastamos en esta estandarización. Para el ejemplo que voy a dar, digamos que se nos fueron el volumen que a ustedes se le fue en una de las réplicas, ¿no? En la primera réplica en la que pesaron esta cantidad. Entonces en esta cantidad ustedes pesaron, voy a inventarme ese número, digamos que pesaron midieron en la bureta 14.7 mililitros, 14.70 mililitros de la GNO3, eso fue lo que gastaron. Entonces, queremos moles sobre litro, lo tenemos en mililitros, entonces lo pasamos a litros, y en ese momento ya tendríamos molaridad. O sea, a partir de los gramos de cloruro de sodio, que fue el estándar, y habiendo realizado la estandarización, acuérdense que esta la hicimos con el método de Fajans, entonces determinamos que el punto final fue en 14.70 mililitros, por ejemplo, y por lo tanto, ya tenemos que los moles de nitrato de plata que hay contenidos en 14.70 mililitros fueron, entonces digamos que esto lo hacemos y nos da un resultado. Hacemos este cálculo y esto nos da un resultado. Voy a inventarme el resultado, digamos que fue 0.148. Voy a decir que fue esto, lo que nos dio. Entonces, teniendo esto es molar porque recuerden que cancelamos los gramos de cloruro de sodio con el peso molecular del cloruro de sodio en gramos, los moles de cloruro de sodio con los moles de cloruro de sodio, estos ya son los moles que necesitamos porque queremos molaridad, moles, sobre, y los mililitros de nitrato, los mililitros para que queden litros, al convertirlos, y nos queda moles sobre litro.
y nos dio ese valor, molaridad. ¿De qué? Pues de nitrato de plata, de molaridad de AgNO3. ¿Listo? Esto lo hacemos con una réplica, pero lo mismo hacemos con las 3 réplicas. Recuerden, cuando ustedes me presenten los resultados, ustedes no van a hacer los cálculos de las 3 réplicas. La idea es que ustedes me presenten, eso sí, en una tabla, por ejemplo, digamos del tipo, una tabla más o menos así, que dijera, por ejemplo, el volumen de AgNO3 que gastaron en mililitros, que tuviera una que diga el peso en gramos del NaCl, la molaridad que obtuvieron de la concentración molar de AgNO3. Entonces aquí van a colocar, por ejemplo, la primera, con el valor de la primera, entonces 0.1048. Hacen el mismo cálculo para la segunda, entonces colocan el segundo volumen, el segundo peso y el segundo resultado. Hacen el tercero, porque lo hicimos por triplicado, tercer peso, tercer volumen, molaridad, tercera molaridad, y van a, entonces, teniendo tres valores, van a determinar algo como que se llamaría el promedio. Entonces pueden hacer otra casillita aquí abajo que diga promedio, y el promedio, entonces sacan el promedio de estas tres y lo reportan. Y ustedes hacen en otra casillita aquí, en la tabla, pues siguiendo hacia abajo, entonces dicen la desviación estándar. Entonces la calculan aquí, desviación estándar, el valor que les dé la desviación estándar. En la guía les piden, por ejemplo, desviación estándar relativa. Ah, bueno, ustedes miran cómo se calcula la desviación estándar relativa y la escriben aquí. ¿Con respecto a qué? Con respecto a estos valores que fueron replicados, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para que practiquen, muchachos, que uno reporta no solamente los resultados individuales, sino también el promedio, y sino también la desviación estándar, y en este caso, para que practiquen cómo medir la desviación estándar relativa, entonces también la reportan, ¿sí? Entonces es bueno cuando uno reporta los resultados, no limitarse solo a dar el promedio de ejemplo, sino acompañarlo siempre de la medida de la precisión. Recuerden que la desviación estándar es una medida de la precisión. Queremos ver qué tan preciso fueron ustedes al realizar el experimento de la estandarización, por ejemplo. De aquí en adelante, una vez que ya tengan el promedio, entonces se sigue trabajando ya con el promedio. Cuando nos refiramos al nitrato de plata, a la solución de nitrato de plata, vamos a hablar de la concentración que nos dice aquí en el promedio. ¿Bien? Eso es todo en cuanto a la estandarización de nitrato de plata. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la estandarización de la solución de tiocianato de potasio. Entonces vamos por estandarizaciones. Ya vimos la de nitrato de plata, la de tiocianato de potasio es muy similar, entonces vamos a pasar a ese para llevar una secuencia. Y entonces vamos a ver cómo se hace. La estandarización del tiocianato de potasio es igual, o sea, es decir, es muy similar a lo que ya vimos. ¿Qué pasa? Acuérdense cuando vimos la estandarización de ácidos, cuando dijimos vamos a estandarizar primero el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, a partir de un reactivo estándar que era el carbonato de sodio. De la certeza la traíamos del carbonato de sodio hacia el ácido clorhídrico. Y una vez con el ácido clorhídrico ya estandarizado, estandarizábamos el hidróxido de sodio, o sea, le asignábamos una concentración. Y decíamos entonces que el estándar primario era el carbonato de sodio, que el secundario era el ácido clorhídrico y que el terciario era el hidróxido de sodio. Aquí es algo muy similar. Tenemos un estándar primario que era el cloruro de sodio, ese cloruro de sodio pasamos a estandarizar el nitrato de plata, entonces nuestro estándar secundario, y a partir de ese estándar secundario vamos a estandarizar ahora el tiocianato de potasio como un estándar terciario, ¿cierto? Vamos a practicar la estandarización. Bien, la estandarización del tiocianato de potasio entonces la hacemos, ustedes miran cómo la prepararon, entonces se utilizaron una cantidad determinada de nitrato de plata, entonces pipetearon una cantidad de nitrato de plata, ¿cierto? La guía les dijo, pipeten tal volumen, vamos a decir que por ejemplo pipetearon, voy a decir que fueran, para el ejemplo que vamos a hacer aquí, que fueron 10 mililitros, 10.00 mililitros de AgNO3. ¿Por qué 10.00? Porque pipeteamos con pipeta volumétrica y pipeteamos bien pipeteado, ¿cierto? Entonces, con el dedo y todo bien como debe ser. Entonces, tenemos esta cantidad. Esta cantidad entonces la pasamos a litros y la multiplicamos por la concentración que antes, en el paso anterior, determinamos para el promedio del nitrato de plata. Entonces, esa concentración promedio del nitrato de plata es la que vamos a utilizar ahora para la estandarización del tiocianato de potasio. Entonces, digamos que el promedio, ya lo hicimos, los tres promedios, y nos dio 0.174 molar. O sea, molar quiere decir mol sobre litro, ¿cierto? ¿Mol de qué? Mol de AgNO3 sobre litro. Voy a quitar este molar de aquí. Mol de AgNO3 sobre litro. O sea que ya tenemos
los mililitros los cancelamos con los litros con los litros, ya tenemos esta cantidad que pipeteamos de nitrato de plata del estándar, ya la tenemos en una cantidad determinada de moles de nitrato de plata. Ahora bien, aquí, al igual que en el caso anterior, ahora lo que vamos a ver es qué reacción sucede, y es la que van a consultar, la reacción que sucede entre el AgNO3 y el KSCN, el tiocianato de potasio, que es el que vamos a estandarizar ahora. Entonces, ¿qué reacción sucede aquí? ¿Cuál es la relación molar? Es la que ustedes van a averiguar, y según los resultados que le den aquí los índices, es que ustedes van a poder decir cuál es la relación molar que hay entre el nitrato de plata y el tiocianato. Voy a suponer, para efectos de la explicación, que es 1 a 1. Entonces, mol de AgNO3, tantos moles de AgNO3 equivalen a tantos moles de KSCN, de tiocianato de potasio. Como lo que queremos es hallar la concentración del tiocianato de potasio, entonces es muy similar. Se nos fue un cierto volumen de tiocianato de potasio cuando hicimos la estandarización, y voy a inventarme el valor, digamos que se nos fueron 16.4 mililitros. Ustedes van a mirar su volumen, porque como queremos molaridad, queremos mol sobre litro. Entonces ustedes van a mirar el volumen que a ustedes se les fue, y por ejemplo, digamos que se le haya ido 17,12 mililitros de KSCN, de la solución de KSCN que estamos estandarizando, ¿cierto? Entonces la ponemos en el denominador porque queremos moles sobre volumen, moles sobre litro, y pasamos los mililitros a litros para que nos quede molaridad, mol de KSCN sobre litro, porque recuerden que estamos cancelando los mililitros de nitrato con los litros de nitrato con litros de la molaridad de nitrato, los moles de nitrato con los moles de nitrato, y nos quedan moles de KSCN sobre litro. Estos mililitros los cancelamos también. Entonces, como ya lo tenemos en molaridad, voy a asumir que este valor nos dio 0.1102. 0.1102 ¿qué? Molar, porque es mol sobre litro de KSCN. Recuerden que es importante, además de necesario, colocar siempre las unidades para que ustedes sepan qué están cancelando con qué, y en caso de que cuando quieran cancelar algo no se cancele lo igual con lo igual, caigan en cuenta que de pronto hay un error. O sea, si ustedes son viciosos con escribir moles de que, a la hora que cancelen una mole de algo con otra mole de algo, van a ver que sí es lo mismo, que se han equivocado en el procedimiento de realizar el cálculo, y corrigen y proceden como debe ser. Listo. Entonces, al igual que el caso anterior, van a presentar en forma de tabla, es decir, presentan el cálculo de uno de los ejemplos, y los otros los colocan ya en la tabla. ¿Sí? Entonces, en la tabla van todos. Entonces, se hace su tablita, lo mismo para la réplica 1, para la réplica 2 y para la réplica 3, y colocan información pues relevante para este caso. En un momento dado van a colocar la molaridad del KSCN, y van a hacer sus 3 réplicas. Entonces, igual, va a haber por aquí una que llame promedio, y aquí van a colocar el valor promedio de estas 3 réplicas. También va a haber una que llame desviación estándar, y van a colocar aquí la desviación estándar de estas 3 réplicas. Van a colocar la desviación estándar relativa, para que acostumbren a usarla. Entonces también la colocan, y bueno, si les pide algo más, pero ponen. Al igual que en el caso del nitrato de plata, que dijimos que una vez que ya lo hemos estandarizado, en adelante si necesitamos los cálculos, usamos el promedio. Igual aquí, ya estandarizamos la solución, ya hallamos un promedio, y por ende de ahí en adelante solo vamos a utilizar el promedio para los cálculos en los que requiramos el tiocianato de potasio. Con esto concluimos el tema de cómo hacer los cálculos de las estandarizaciones, ambas, la de nitrato de plata y la de tiocianato de potasio. Entonces ahora pasemos al tema de cómo realizar los cálculos de la determinación de cloruro en la muestra problema. Entonces, vamos a tomar el caso de la muestra problema con el método de Moore. La muestra problema aparentemente es desconocida. Digamos que a ustedes les puede llegar un día, en un momento dado, una muestra, por ejemplo, de una muestra de orina de un paciente. Y la muestra de orina de un paciente queremos determinarle la cantidad de cloruros que tiene. Entonces, precisamente ya tendríamos para hacer esa determinación necesitamos un método. Ustedes ya tienen para escoger entre 3 métodos. Pueden decir que saben usar el método de Moore, saben usar el método de Volhard, saben usar el método de Fahans. Con cualquiera ya se puede determinar. Y le llegó esa muestra, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Pues hacen lo normal. Tienen que tener un nitrato de plata estandarizado. Ya saben cómo estandarizarlo. Si lo van a hacer por el método de Fahans o por el método de Moore o por el método de Volhard, cualquiera de los tres son el nitrato de plata estandarizado. Pero si es el método de Volhard, además del nitrato de plata estandarizado, necesitarían el tiocianato de potasio estandarizado. En el método de Moore, el indicador que nos dice hasta aquí va la reacción, ya se acabó el cloruro, ya queda plata solamente libre, es el sulfato férrico amoniacal dodecahidratado. O sea, es el hierro 3, el hierro 3 más. Cuando el hierro 3 más reacciona con el nitrato, entonces forma ese compuesto que es como color café y nos indica ya terminó. Pero ese color no es tan fácil de ver, que al primer exceso de nitrato entonces ya se vio. No, no es tan fácil.
necesita uno como cierta cantidad de nitrato en exceso para poder ver el color con confianza y decir, ya, hasta aquí fue. Cuando eso sucede, el volumen que se nos hayamos gastado titulando realmente no es el volumen total necesario, sino que hay un pequeño exceso que fue el que utilizó el indicador para decirnos, ya, el color está bien, pero cuando el color nos dice, ya, el color está bien, ya hemos agregado un exceso. Esa es la razón por la que hacemos un blanco. Queremos ver cuánto se gasta el indicador en decirnos, apenas haya un exceso, que ya debemos de tener la reacción. Entonces, cuando hicieron el blanco, que hicieron ustedes, se metieron una muestra de agua, y esa muestra de agua le agregaron el indicador, el mismo volumen, que le hayan dicho el indicador, 1 mililitro, o lo que le hayan dicho que agreguen, y le agregaron el titulante, el nitrato de plata. Cuando lo hicieron, observaron el cambio de color y dijeron, ah, se fue muy poquito, se fue, no sé, lo que le haya ido, 0.1 mililitro, 0.2 mililitros, lo que se les haya ido. Entonces, como ese valor está de más, y realmente ese valor de nitrato de plata no se gastó en cloruros, es importante hacer la corrección con ese blanco. Es decir, si por ejemplo, cuando analizamos la muestra de cloruros, nos gastamos, voy a decir un número, nos gastamos 18,14 mililitros, 18.14 mililitros de AgNO3, pues yo tengo que tener en cuenta que una parte de esos 18,14 se fue realmente solo en el indicador. Esa cantidad que se fue solo en el indicador, que no es de cloruros, por lo tanto no la voy a incluir en mi cálculo, es el blanco. Y por lo tanto, el volumen que me dio a mí la titulación, yo debo restarle a ese volumen, restarle el blanco. ¿Sí? Entonces voy a inventarme que el blanco me dio, ustedes van a coger sus datos y van a revisar eso, entonces digamos que el blanco les dio 0.1. Ustedes hacen el promedio de los, si hicieron dos blancos, en el promedio de esos dos blancos, lo que le llaman en promedio. Entonces digamos que les dio 0.1. O si tienen, una les dio 0.1 y otra les dio 0.2, entonces en promedio 0.15. 0.15 mililitros es el blanco. O sea, 15 mililitros ¿de qué? De AgNO3, que lo hicimos en el blanco. ¿Por qué le llamamos blanco? Porque no tiene el analito. En el blanco ustedes solo agregaron agua destilada y agua. Entonces, como eso lo agregaron así, eso fue lo que fue el indicador en decirnos pare. O sea que realmente, si el indicador hubiera sido mucho más eficiente, cuando hubiéramos llegado a 17.99, o sea, 0.15 antes, él nos debería dicho, ya, pare. Pero como él se demoró un poquito más en decirnos pare, llegamos hasta 18.14 mililitros. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir, o sea, restarle, y entonces decimos que en el método de Moore, el volumen de nitrato de plata gastado realmente es el volumen que gastamos de AgNO3 en la titulación menos el volumen de AgNO3 en el blanco. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, sería 18.14 menos 0.15. Entonces eso me daría 17.99 mililitros. ¿De qué? De AgNO3. ¿Sí? Entonces yo diría, la primera réplica que hice, digamos que me dio 18.14, entonces yo digo, bueno, voy a hacer mis cálculos. ¿Cuánto es mi volumen? Pues el volumen corregido. O sea, el volumen ya de lo que se fue restándole el blanco. Entonces 17.99 mililitros para este ejemplo que les estoy dando. Entonces digo, 17.99 mililitros de la AgNO3 que me gasté. En este caso el cálculo es exactamente similar, excepto por lo de restarle el blanco y hacer la corrección, es exactamente igual al que hicimos en estandarización antes del nitrato de plata por el método de Fajans, pero digo que ambos métodos son exactamente iguales, la única diferencia es el indicador, y que como el indicador de Moore es un poco más lento para responder al cambio, debemos hacerle un blanco para evitar pequeños errores que se pueden cometer. Pero el cálculo es el mismo, tenemos el volumen de nitrato de plata del estándar que se nos fue, lo pasamos a litros, lo multiplicamos por la concentración de nitrato de plata que hallamos allá en la parte de la estandarización, que para el ejemplo que estamos haciendo pues, en este video, digamos que me dio el valor que dije antes, o sea, 0.1074 mol de AgNO3 por litro, o sea, 0.1074 molar, fue lo que me dio el promedio a mí en el ejemplo, y ya lo tengo, esa cantidad que se me gastó en determinar cloruro, esa cantidad que se me gastó, ya la tengo en términos de moles de nitrato de plata. Entonces, teniéndolo ya en moles de nitrato de plata, lo que tenemos ahora que hacer es pasarlo o relacionarlo con cloruro de sodio. Ustedes ya previamente saben cuál es la reacción que ocurre entre el cloruro de sodio, que es nuestro analito, nuestra muestra problema, lo que no sabemos cuánto tiene la solución, la muestra de orina, por ejemplo, y la relación con el nitrato de plata, que es nuestro estándar. Queremos transferir esa certeza hacia la muestra para decir cuánto tiene de cloruro de sodio la muestra. Entonces decimos que tantos moles de AgNO3 corresponden a tantos moles de NaCl, ¿cierto? Pero como nos están pidiendo en porcentaje,
quiere decir que necesitamos es gramos de NaCl. Entonces con el peso molecular del NaCl ya lo pasamos a mol de, a mol de NaCl. Ese error fue, bueno, no fue planeado, pero digamos que me sirve ese error para explicarle que yo utilizo aquí el peso molecular, pero si por ejemplo cuando quiero cancelar mol, como lo puse al lado, no puedo cancelarlo, entonces sé que lo coloqué mal. Entonces corrijo, digo no, mol de NaCl va abajo y el peso molecular de NaCl va arriba, porque yo quiero gramos arriba y quiero cancelar moles de NaCl, estoy convirtiendo de moles a gramos, ¿verdad? Entonces el peso molecular es en gramos, ¿no? Entonces ya tenemos los gramos de NaCl, ¿vale? Tenemos los gramos de NaCl y teniendo los gramos de NaCl, esos gramos de NaCl están contenidos en una cantidad de muestra que yo saqué de orina o de, en este caso del ejemplo de ustedes, de la muestra problema que sacamos, entonces sacamos un volumen, voy a decir que ese volumen que sacaron fue de 15 mililitros, voy a decir que fue, ustedes miran su guía y ustedes miran cuánto fue que sacaron realmente. Digamos que yo de muestra analicé 15 mililitros, entonces como analicé 15 mililitros, ese es el volumen de la alícuota, el volumen de la alícuota es el que coloco en el denominador. ¿Por qué en el denominador? Porque quiero el porcentaje, y porcentaje puede ser peso-peso o peso-volumen, o sea, gramos sobre gramo o gramos sobre mililitro. Entonces, claro, lo quiero los mililitros en el denominador. Ya tengo los gramos de NaCl en el numerador. Ya lo tengo, entonces esto sobre la muestra, la cantidad de muestra que analicé, por 100. Entonces, al tener esto así, este cálculo, realizo el cálculo completo, hago esto en mi calculadora, miro cuánto me dio, y ese valor que me dio aquí es el que yo voy a anotar. Voy a colocar un valor que hice este cálculo y me dio 0.741% ¿de qué? De NaCl. ¿Listo? Esto hago con una muestra, pero lo hice varias réplicas. No sé, dependiendo si usted hizo 3, 4, 5 réplicas, lo que diga su guía. Entonces usted dice, listo, esta es la primera réplica que hice, tengo este valor, hace otra vez su tabla, como les he venido explicando. Entonces dice la réplica 1, la concentración, colocan toda la información relevante, o sea, el volumen que se les fue, el volumen del blanco, colocan ¿qué más? Ya, sería la concentración en porcentaje de NaCl. Y dicen, la primera me dio esto. La segunda me dio esto, la tercera me dio esto, dependiendo de las veces que lo hayan hecho 3, 4, 5 veces. Entonces digamos que en un ejemplo lo hicieron 5 veces, hicieron 5 réplicas, ¿cierto? Entonces como hicieron 5 réplicas, entonces van a después decir, listo, el promedio de las 5 réplicas fue tanto, y lo mismo que hemos hecho en las otras, la desviación estándar de ellas fue tanto, de esas 5 réplicas que hicieron, y la desviación estándar relativa, ok, la desviación estándar relativa, entonces esa la hacen y la escriben aquí. ¿Cómo se hace la desviación estándar relativa? Pues busquen cómo se hace la fórmula, hay una formulita para calcularla. Es a partir de estas mismas cosas, de la desviación estándar y del promedio, entonces se saca. Entonces listo, entonces se hacen su tablita y ya tienen entonces su tablita de los resultados de la muestra problema analizada con el método de Moore. Esto es todos los cálculos que tienen que hacer para el método de Moore. ¿Vale? Ahora vamos a pasar para seguir la secuencia, no las preguntas de la guía, sino la secuencia de que ya vimos estandarizaciones, ahora estamos viendo cómo se analiza nuestro problema, entonces vamos a ver el método de Volhard. Y después regresamos a cualquiera de los dos métodos, para todos aplica lo de realizar el cálculo del intervalo de confianza, y cuando ya tengamos los resultados de ambos, Moore y Volhard en la muestra problema, podemos decir qué tan similares o qué tan diferentes son los métodos para analizar y definir estadísticamente si son similares, si son iguales, perdón, o si son diferentes. ¿Vale? Procedamos. Bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo se determina la cantidad de cloruros, pero esta vez utilizando el método de Volhard. Para comprender los cálculos del método de Volhard, tenemos que entender que este es el método que se realiza indirecto. El método de Volhard es un método para medir plata. El método de Volhard no es un método para medir cloruros. ¿Sí? Los métodos de medir cloruros son otros. Ya vimos Moore, ya vimos Fajans y hay otros más. Pero la gente muy inteligente sabe usar el método de Volhard para medir cloruros y lo hace de una manera indirecta. ¿Cómo lo hace? Recuerden el ejemplo que les puse en el video de asesoría en el que les decía cómo contar niños utilizando, sin poder ver los niños obviamente, utilizando los vasos de helado. Entonces poniendo la cantidad de vasos de helado que hay y poniendo un exceso de esos vasos, si calculamos que hay unos 30 niños, ponemos unos 50 vasos de helado y le decimos a cada niño que coja un helado. Entonces cuando va el niño y coge el helado, entonces contamos cuántos helados sobraron, y sobraron 20 de los 50 que pusimos. Entonces habían 30 niños porque nos sobraron 20 y cada niño cogió un helado, ahí están los 20. El método de Volhard funciona así, el método de Volhard lee plata, es capaz de detectar plata, pero para eso entonces tendría que poner un exceso de plata, decirle a cada cloruro que vaya y coja una plata, y después ni contamos cuánta plata sobró. Entonces, según la plata que sobró, decimos, habían tantos cloruros. ¿Sí? El equivalente aquí sería como que los niños son el cloruro y los vasitos de helado son la plata. Ahora, ¿cómo contamos la plata? ¿Cómo medimos la plata? Pues la medimos con el tiocianato de potasio. El tiocianato de potasio reacciona con la plata.
y así podemos medir la plata después de. Pero tenemos que tener presente que como lo que queremos es medir cloruros, porque estamos usando un método de plata para medir cloruros, tenemos que ser conscientes de la reacción que acabamos de hacer antes, cuando hicimos la determinación de cloruros con nitrato de plata, por el método de Mohr, por el método de Bohr, de Fajans, y es la reacción que sucede allí. Siempre que hay un cloruro de sodio y se encuentra con un nitrato de plata, pues reaccionan, ¿sí? Y el cloruro y la plata se unen. Entonces, cuando en la muestra que tenemos cloruro, a esa muestra cogemos un determinado volumen de esa muestra y a ese volumen le agregamos una cantidad conocida y fija, y claro, en exceso, de nitrato de plata. Una parte de ese nitrato se va a gastar con el cloruro y otra parte va a quedar sobrando. Ese sobrando es el que vamos a realizar el cálculo con el tiocianato de potasio. Entonces, en el método de Volhard se nos gastaron, nos dicen, un volumen. Digamos que el volumen que se nos gastaron fue 13,10 mililitros de KSCN. Ese es el volumen que yo me gasté de tiocianato de potasio, 13,10 tiocianato de potasio. Me he sabido gastar. Pero esto es lo que sobró. En el de Volhard yo necesito dos datos. ¿Cuánto de nitrato de plata puse al comienzo? Es decir, cuántos vasos de helado puse al comienzo, es decir, qué exceso de nitrato de plata agregué. Ese dato lo necesito. Entonces van y miran su procedimiento y dicen, nosotros pipeteamos una cantidad conocida del nitrato de plata. Digamos que esa cantidad conocida de nitrato de plata que pipeteamos fueron 20 mililitros. 20 mililitros de AgNO3. ¿Sí? Entonces, estos 20 mililitros de nitrato de plata, que es el estandarizado, ya le tenemos una concentración. Entonces pasamos estos mililitros a litros y multiplicamos por la concentración del nitrato de plata que utilizamos. Para el ejemplo, pues la que ustedes dio el promedio, ¿no? Entonces digamos que nos dio, para el ejemplo que estamos manejando aquí, 100.74 mol de AgNO3 por litro. Esa es la concentración, 0.174 molar. Entonces, como esta fue la concentración, yo ya puedo decir que yo en un comienzo agregué 20 mililitros de nitrato de plata, que quieren decir, cuando hacemos esta operación de cancelar los mililitros con los mililitros y los litros con los litros, nos quiere decir una cantidad de moles de nitrato de plata. Entonces, esta cantidad que pinté de azul aquí es la cantidad inicial de nitrato de plata. Esta es la cantidad inicial, ¿bien?, de nitrato de plata. Según lo que se nos haya ido de tiocianato de potasio, sabiendo que el tiocianato de potasio reacciona con el nitrato de plata, y entonces ahí ustedes van a tener que hacer la ecuación de cuál es la reacción entre el tiocianato de potasio y el AgNO3, ¿cierto? Entonces, según la relación molar que hay aquí en esta reacción, entonces ustedes van a decir, bueno, entonces la reacción es 1 a 1, por ejemplo, 1 a 1, KSCN con AgNO3, es 1 a 1, ustedes la confirman, van y la buscan, bueno, ¿cuál es la reacción en el método de Volhard? ¿Cuál es la reacción que sucede entre el KSCN, el tiocianato de potasio y el nitrato de plata? Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo y decimos que no fueron 13.10 mililitros de KSCN. Estos mililitros de tiocianato de potasio ya los estamos midiendo en lo que sobró, porque lo inicial que había reaccionó con el cloruro de sodio que hay en la muestra de orina o en la muestra del reactivo pues, que ustedes analizaron, de la sustancia pues, que analizaron, que era la muestra problema, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo llegamos a los moles de nitrato de plata que quedaron al final? Pues como tenemos esta concentración, este volumen que se nos fue, y ya conocemos la concentración porque tenemos el tiocianato de potasio estandarizado, entonces lo mismo, lo pasamos a litros, ¿cierto? Y multiplicamos por la concentración que nos dio en la estandarización del tiocianato. Vemos que para el ejemplo pues, que yo estoy llevando aquí, vimos que nos habían ido 0.1102 molar, esa ya digamos que es el promedio. Entonces digamos que el promedio nos dio 0.1102 mol de KSCN por litro. Pero como sabemos que la reacción entre el tiocianato de potasio y el nitrato de plata tiene una relación molar 1 a 1, digamos, entonces decimos que mol de KSCN es equivalente a mol de AgNO3. Entonces, eso nos da un valor aquí, cuando hagamos esos cálculos, ¿qué tiene que ver, qué tiene que dar en qué unidades? Pues mire, los mililitros los cancelé con los mililitros, los litros los cancelé con los litros. Me quedaron moles de KSCN, los cancelé con moles de KSCN y me quedaron moles de nitrato de plata, ¿sí? Entonces, de la cantidad inicial que yo agregué, que fue esta, que hicimos acá arriba, yo tengo que restarle la cantidad que al final quedó, la que sobró. Y es la resta de estas dos cantidades, de la inicial menos la que sobró, como fue la cantidad de helados que contamos al final, la que nos dijo cuánto cloruro había. Porque dijimos, en un comienzo teníamos, por decir algo, esto nos haya dado, el resultado se nos haya dado 50. Y al final
el resultado de este nos da 20. Entonces decimos, pues si pusimos 50 al comienzo, menos estos 20 que quedaron acá al final, al hacer esta aquí, digamos que esta nos dio acá 50, todo este cálculo, y que este nos dio 20, entonces decimos, entonces habían, como la diferencia entre 50 y 20 es 30, decimos, habían 30 moles de esto, fueron los que relacionaron con cloruro. Entonces esa resta entre el inicial y este, que sería el final o el sobrante, digámosle así, el sobrante de AgNO3 al final, este que nos dio aquí, entonces esa resta entre los dos, el inicial y el sobrante, es la cantidad de nitrato que reaccionó con el cloruro que había en la muestra. Y ya sabiendo cuántos moles hay en la muestra, cuántos moles de nitrato de plata se gastaron en la muestra, o sea, el resultado de esta resta, entonces digamos que nos dio un valor en moles de AgNO3. Este resultado, recuérdenlo, es la resta entre el azul, o sea, el inicial, este de acá, los moles de AgNO3 iniciales, menos, restándole pues, los moles de AgNO3 finales, o sobrantes, pues que le puse aquí, los sobrantes que dije aquí. Entonces estos sobrantes los restamos a los iniciales, que eran estos, ¿cierto? Y una vez que lo restemos nos da una cierta cantidad de moles de nitrato de plata, que fueron estos que estoy escribiendo aquí. Vemos que estos moles de AgNO3 que reaccionaron, estos son los que reaccionaron con el NaCl. Y pues si ya tenemos esa cantidad de moles que reaccionaron con el NaCl, pues fácilmente podemos saber cuántos moles habían de NaCl, de acuerdo a la relación molar entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio. Entonces decimos, sobraron, voy a inventarme el número aquí, digamos que sobraron 4.12 por 10 a la menos 4 moles de AgNO3. ¿Qué son estos? Acuérdense, la resta entre los totales, que es lo que pinté aquí de azul, menos los que sobraron, que son los que puse aquí de negro, pues con este color, el valor que nos dio aquí este color rosado. Entonces, esto ya es la resta de esos dos, entonces son moles, ya decimos, bueno, pero como sabemos la relación molar entre la reacción que sucede entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio, entonces decimos, entonces un mol de AgNO3 reacciona con un mol de NaCl, ¿sí? Y como sabemos que un mol de AgNO3 reacciona con un mol de Cl, ya podemos cancelar moles de AgNO3 aquí, entonces decimos un mol de NaCl lo queremos en gramos de NaCl, entonces con el peso molecular del NaCl lo pasamos a otra vez, un mol de NaCl, lo ponemos por el peso molecular del NaCl en gramos, ¿cierto? Y ya lo tenemos esta vez, cancelamos moles de NaCl con moles de NaCl, y ya lo tenemos en gramos de NaCl, Entonces ya como teníamos en gramos de NaCl, esto aquí fue un error, venga lo tacho, ¿no? Entonces ya podemos decir, esa fue la cantidad de gramos de cloruro de sodio que había en la muestra. Pero de la muestra yo tomé una cantidad, un volumen, o sea, estos son los gramos que hay en una cantidad que yo tomé de alícuota. Voy a poner, por ejemplo, a manera de ejemplo, que la cantidad que yo tomé de alícuota para analizar en este método de Volhard fue, digamos, de 15 mililitros. Yo cogí 15 mililitros, según lo que les diga la guía, cuánto tomaron de muestra, dice pipeté tanta cantidad en mililitros de la muestra y analícela por el método de Volhard, entonces agregue el indicador, todo eso. De esa cantidad de mililitros la ponemos en el denominador para que nos quede gramos sobre mililitro y después multiplicamos por 100. Es bastante parecido ya en esta parte a lo que hicimos en el de Mohr y Fajas, pero solo en esta parte, porque en la parte de acá, como les dije, es indirecto. O sea, aquí lo que hicimos fue medir el nitrato de plata que había al inicio, el nitrato de plata que había al final, y con el nitrato de plata que reaccionó, que es la resta entre el inicio, el que había al comienzo y el que había al final. Entonces ahora sí procedimos a pasarlo a gramos de cloruro de sodio y hallamos la concentración de cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, cuando hicimos esto nos dio un resultado. Tanto, ¿en qué unidades? En gramos sobre mililitro por 100, o sea, en porcentaje, peso, volumen de NaCl. Entonces, como nos dio un valor aquí, esta es la réplica 1, hacen exactamente lo mismo, la tabla correspondiente, y dicen, el volumen de muestra fue tanto, en mililitros, fue tanto. En una réplica, en otra y en otra, digamos que lo hicieron 3 veces. Ok. El volumen de AgNO3 que agregaron en el exceso, o sea, en esta parte fue tantos mililitros. Entonces el volumen que agregamos fue de, no sé, 20 mililitros. Aquí es en mililitros. Tenemos listo, agregamos tantos. Ok.
La concentración que obtuvimos en porcentaje de NaCl fue de tanto. Entonces ponen sus tres valores allí. Y lo mismo, dicen aquí el promedio de estos tres valores medio tanto, la desviación estándar de estos tres valores medio tanto, la desviación estándar relativa de estos tres valores medio tanto, y ustedes ya reportan estos en su tablita estos resultados. ¿Sí? Hacen un ejemplo como este de cómo hicieron el cálculo y cómo fue que llegaron a este porcentaje. Ustedes podrían incluso aquí poder colocar, aquí poder colocar los moles de AgNO3 iniciales y los moles de AgNO3 finales, pues, los que obtuvieron finales. Y entonces, cuando hagan la resta de los dos, pueden colocar aquí los moles de AgNO3 que reaccionaron con el cloruro de sodio. ¿Cierto? Entonces podrían colocar aquí. Entonces podrían poner estos valores. Si quisieran, pues, colocar una tabla, pues, con más datos. Si no, simplemente me colocan el porcentaje que les dio y yo lo comparo. ¿Sí? Yo les voy a revisar a ustedes el resultado. Entonces, si veo que el resultado está bien, está bien. Si ustedes colocan esto, pues, digamos que lo quieren hacer más pedagógico para que en un momento dado, cuando vuelvan a revisar esto, se acuerden. Ah, bueno, entonces lo hacen así para que entiendan cómo es Volhard. Bien. Ahora, este es un ejemplo de cómo pueden hacer el cálculo de Volhard. La profesora, por ejemplo, de su clase teórica, después de haber enseñado, por ejemplo, usar una fórmula y les dice algo así como: usted utiliza el volumen que utilizó de AgNO3 en mililitros y lo multiplica por la concentración del AgNO3 en molaridad, por ejemplo. Es eso. Y le dice, y eso, o sea, esto sería el equivalente a decir esta parte azul. Esta parte azul. Entonces puede ser que ella les diga también eso menos, entonces les dice ahorita vamos a restarle esta otra parte. Entonces dice, básicamente lo que les dice es menos el volumen que gastaron de KSCN, no sé, en mililitros, por la concentración del KSCN. ¿Sí? Entonces, ¿qué les está diciendo al hacer esto? Pues básicamente lo que les está diciendo es que hacen esto de aquí. Es como el equivalente a esto. Entonces, cuando hacen eso, este les dice esto, al restar esto menos esto, eso es igual a las moles de nitrato de plata que reaccionaron. Entonces puede ser que ella les diga algo así como esto ya, todo esto, lo multiplican por, o sea, esto queda aquí por, y utilizan el factor gravimétrico. Dicen, bueno, estos son moles de nitrato de plata, por lo tanto, entonces voy a pasarlo a gramos de nitrato de plata, no, las moles de nitrato de plata, que son moles realmente de cloruro de sodio, porque son equivalentes, 1 a 1, el nitrato de plata y el cloruro de sodio. Entonces les dice, bueno, como son moles de cloruro de sodio, entonces ustedes aquí ya multiplican por el peso molecular, pues, del cloruro de sodio y dividen entre el volumen de la alícuota que usaron y multiplican por 100. ¿Sí? Si acaso les dicen una fórmula de estas y a ustedes les da el resultado bien y la entienden mejor por allí, o otra fórmula, no hay problema. ¿Sí? O sea, ustedes me lo presentan y me presentan sus resultados y yo hago el cálculo y si nos da el mismo resultado no hay ningún problema, o sea, es igual de válido. Yo se lo estoy explicando de esta manera larga para que entiendan por qué el método de Volhard es un método indirecto y por qué, cómo se entiende eso de que sea indirecto y cómo en la práctica sale la estequiometría de ello. Y simplemente, si se ponen a analizar estas fórmulas, pues van a poderla comprimir en una fórmula mucho más corta, que sería esta, por ejemplo, y les daría el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, como ustedes lo presenten, está bien. De verdad es que hagan un ejemplo de un cálculo, digamos una de las réplicas que hicieron, y dicen, vea, de esta forma se calculó la concentración, y la otra sí las ponen en la tabla con sus respectivos valores. Y hacen la tablita, pues como les dije, con la desviación estándar, el promedio y esto. Eso sería todo con respecto al método de Volhard. Entonces ya saben cómo calcular prácticamente todo. O sea, ahorita vamos a pasar al tema ya de la estadística. Es decir, el tema en el que pasamos a este tema, que es el intervalo de confianza. ¿Vale? Bueno, les voy a explicar la forma en que, una forma muy sencilla de cómo calcular el intervalo de confianza. Si ustedes, por ejemplo, lo mismo, si la profesora, un profesor de estadística en una parte, en otra parte vieron cómo calcular el intervalo de confianza al 95% y les parece claro y lo pueden hacer, no hay problema. Yo se lo valgo si lo hacen correctamente y colocan el sustento de por qué lo hicieron así, ¿sí? O sea, yo les voy a explicar una forma sencilla, fácil, bueno, la que me sé, y pues en esa no voy a entrar mucho en los detalles de, digamos, estadísticos, que no soy un experto en ese tema, pero espero que me entiendan esta parte. Bueno, entonces, en toda medición que realicemos, siempre calculamos un promedio y siempre calculamos la desviación estándar.
Ya lo hicimos en las 4 determinaciones que hicimos anteriormente, ¿cierto? Siempre tenemos un promedio y una desviación estándar. Realmente en toda medición que hagamos, siempre y cuando lo hagamos en varias veces, siempre vamos a tener ese resultado, un promedio y una desviación estándar. Cuando uno reporta el resultado de algo, uno debería reportar no solamente cuánto le dio el promedio, sino que uno debería reportar el promedio con la incertidumbre que tiene el promedio. Es decir, no es perfecto. Nuestro resultado, pues observenlo nomás en las réplicas. Una dio un valor, otra dio otro valor y otra dio otro valor. Es decir, ¿cuál de los tres es el verdadero? Entonces nos dimos, el promedio. Bueno, sí, el promedio, pero tiene que tener una incertidumbre. O sea, no es exactamente el promedio, sino que es el promedio y puede estar un poco antes del promedio o puede estar un poco más arriba del promedio. Eso se llama el intervalo de confianza. O sea, yo puedo decir, mire, yo tengo la confianza de que el valor real, que no se conoce, pero que lo estamos tratando de determinar porque traemos la certeza desde por allá del estándar primario hacia acá, pero siempre va a haber la incertidumbre. Entonces yo quiero decir al 95% de confianza, pero puede ser a cualquier porcentaje, ¿no? Pero digamos en el ejemplo que vamos a hacer es al 95% de confianza, vamos a decir que el valor que nos dio es el promedio más cierta cantidad y menos cierta cantidad, o sea, un rango alrededor del promedio es el valor, el intervalo de confianza, es decir, el promedio está en toda la mitad y un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, por ahí está el resultado. En esa que les compartí hacen un ejemplo, sería chévere si lo pueden mirar, un ejemplo, por ejemplo, con el peso, ¿no?, de unas personas, digamos que cogiéramos el laboratorio entero, y digamos, vamos a hacer el peso promedio de nuestros estudiantes. Entonces decimos, vamos a coger una muestra, entonces vamos a coger, no, pues son 24, no cogamos 24, vamos a coger a 8, los cogemos al azar, a 8. Y decimos, listo, vamos a coger a 8 al azar, y los pesamos en la balanza y hacemos sacamos un promedio de ello y una desviación estándar de los pesos, y una vez que tengamos el promedio, sabemos el N es la cantidad de personas que medimos, en nuestro caso, en el experimento, es la cantidad de réplicas que hicimos. Entonces, con el método MOR, digamos, en el ejemplo que estoy explicando aquí, hicimos 5 réplicas, bueno, entonces el N vale 5. Y en el de Bolhar hicimos 7 réplicas, entonces N vale 7. Si hicimos, pues, por ejemplo, 7 de Bolhar y 5 de MOR. Ustedes pues miran su guía y dicen, no, nosotros hicimos tantas de MOR y tantas de Bolhar. El N es cuántas veces lo repitieron. Entonces, sacan su desviación estándar, ¿sí? Y ya una vez que ya ustedes tienen esos valores, tanto para el método de Moore, para el método de Bolhar, incluso ya lo tienen también para las estandarizaciones de nitrato y de tiocianato. Ustedes también tienen ya la desviación estándar y promedio. Entonces, una vez que lo han calculado, pues definen cuando entreguemos el intervalo de confianza a cuánto lo queremos entregar. En este ejemplo nos dicen, pues por ejemplo, al 90%. Me dio mucha risa. ¿Dónde llevas? O al 95%, o al 99%, o al valor que ustedes quieran. Claro, dependiendo el porcentaje que escojan, pues va a haber una diferencia en qué tanto hacemos el rango. Si decimos, no, lo quiero con el 99.99% de la certeza, pues si usted lo quiere tan cierto, pues yo tengo que dar un intervalo mucho más grande, ¿no?, para que tenga la certeza de que el valor real está por ahí. Pero si lo quiero con una del 90%, entonces yo puedo dar un intervalo mucho más cortico, ¿no?, pues ya la probabilidad de equivocarme es mayor, ¿no?, entonces tengo 90% de confianza. Bueno, entonces digamos que fue el 95%. Estos temas de estadística ya lo explica mejor un profesor de estadística que ustedes van a tener la oportunidad de ver más adelante en su carrera. Bueno, entonces lo que nos dice es que una vez que definamos a qué porcentaje lo queremos, entonces vamos a tener que elegir un valor de z en una tabla, ¿sí? Un valor de z que es un factor, un número que representa el que le va a dar como ese nivel de confianza y nos va a decir qué tan ancho o qué tan angosto tiene que ser el intervalo. Entonces, como le dijimos que al 95%, como es al 95%, y nosotros queremos, como el factor vamos a medirlo como en la incertidumbre que vamos a tener, entonces decimos que lo quiero al 95, o sea que quiero el 5% de incertidumbre, ¿sí? Lo que le falta para llegar a 100, si fuera el 90%, pues el 10%, ¿cierto? Digamos que el 5%, voy a escribir ese mismo número, pero ya no en porcentaje, es decir, ya dividido entre 100, o sea, 0.95 y 0.05, ¿cierto? Es como el equivalente, lo mismo, ¿cierto? Lo que le falta para llegar a la unidad, pues 0.05, ¿cierto? Entonces lo que nos dice un poco allá es ese valor que usted quiere, como lo quiera 95 se escoge la incertidumbre, o sea, el 0.05, entonces ese valor divídalo entre 2, eso es lo que llaman allá un alfa, ¿no? El nivel de confianza, el nivel de incertidumbre que quiere, quiero el 5% de incertidumbre, ok, entonces ese divídalo entre 2, entonces cuando lo dividen entre 2 eso le da 0.025, ¿cierto?
Entonces este es lo que dicen allá alfa sobre 2. Alfa sobre 2 quiere decir divida entre 2 el alfa, o sea, la incertidumbre que usted quiere. O que acepta, pues que acepta. Entonces digo, acepto el 5% para reportar mi resultado. Ah, bueno, listo, entonces 0,25. Entonces lo que nos va a decir ahora es, teniendo este número, el alfa medio, usted va a ir a la tabla y va a consultar cuál es el valor z que le corresponde a esa incertidumbre. Eso también, yo les mandé otro link, se lo pueden revisar, y ahí les explican ese tema de la incertidumbre y por qué el 0.025. Eso tiene un tema estadístico allí que yo no les puedo explicar porque es que la verdad es que los confundo más. Entonces, en el otro link que yo les envié, hablan del nivel de confianza y del valor de Z. Ustedes leen ese artículo muy interesante, de hecho, léanlo y ya entienden. Y vamos a encontrar el valor de Z para esa incertidumbre que dijimos que era del 95, para la incertidumbre del 5%, pues que dijimos que era 0.05, que dividido entre 2 da 0.25. Entonces, ellos aquí le explican por qué eso del 0.95, por qué el 0.025, por qué estamos hablando de que lo dividimos entre 2, porque están hablando de 2 colas. Léanlo y ahí lo entienden un poco mejor, ellos lo explican muy bien. Y entonces en una tabla, la corresponde, ustedes buscan ese valor 0.25. Aquí ya en el ejemplo que está allí, ya se lo dieron. Entonces, digamos, ellos ya buscaron, ustedes buscan aquí el factor que les dé, como dio 0.25, entonces vienen, buscan, aquí ya está señalado, punto 0.25, y entonces dicen el valor z, usted lo va a encontrar, yendo aquí a la izquierda, va a encontrar los primeros dos, o sea, el primer dígito y el primer decimal. Entonces aquí dice 1.9, ok, eso lo encuentra a la izquierda. Y en la parte superior encuentra el segundo decimal, o sea, como decir 1.96, o sea, o decir 1.90 más 0.06. Entonces 1.96. Aquí les explica muy bien eso. Entonces, usted va a decir entonces que el Z vale 1.96 cuando estamos determinando un intervalo de confianza al 95%. Ese valor es independiente si usted se realizó 3 medidas, 5 medidas, 10 medidas. No, esto es un factor estadístico que nos va a decir cuánto vale el valor de Z. ¿Bien? Entonces regresemos a la presentación anterior y ello nos va a decir aquí que cuando reportemos un resultado debemos reportarlo siempre como indica esta fórmula, es decir, el promedio más o menos ese valor z que corresponda a la incertidumbre que estoy aceptando, que ya lo llamamos, es 1.96 para el z alfa medio, multiplicado por la desviación estándar que ustedes ya la calcularon. Digamos, si fue para el DEMOR, pues ya tienen un promedio para el DEMOR y una desviación estándar para el DEMOR y una cantidad de réplicas para el DEMOR que es n. Entonces ustedes meten eso en la calculadora, el 1.96 por el sigma, que haya dado, por ejemplo, 0.017, dividido entre n, si n lo hicimos 5 veces, entonces raíz de 5, entonces ese valor que les de allí es un número, entonces eso les va a dar un número, digamos si les da 0.010. Pues listo. Como les dio 0.010, pues ese número es el que le van a sumar al promedio y se lo van a restar al promedio. Cuando se lo suman, pues da un valor más grande, cuando se lo restan da un valor un poco más pequeño, y ese intervalo que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande es lo que decimos que es el intervalo donde puede estar el valor real. ¿Sí? Ahí adentro está el promedio, obviamente, en toda la mitad, pero puede estar o ser el promedio o ser el resultado real puede estar ahí, entre ese promedio y esa desviación y ese intervalo de confianza al 95%. Entonces decimos, estadísticamente tenemos la confianza de que al 95% de probabilidades o de réplicas que hagamos, el resultado va a estar en este intervalo. En ese intervalo va a estar el resultado que obtengamos. ¿Sí? El valor real podrá estar contenido por ahí, en ese intervalo. Hasta aquí la explicación del intervalo de confianza. Es decir, ya vimos que tenemos un promedio tanto para la estandarización del nitrato de plata, tenemos un promedio tanto para la estandarización del tiosinato de potasio, tenemos un promedio para las determinaciones de cloruros en la muestra problema, tenemos un promedio para la determinación de cloruros por el método de Mohr y por el método de Volhard, ¿no? Entonces, listo. Cualquiera de todos esos, o incluso todos ellos, usted puede reportarlos como el promedio más o menos el intervalo de confianza, más o menos ese valor que calculan aquí. ¿Por qué les enseñan esto ahora a ustedes? Pues por una sencilla razón, y es que debería ser, y no se les sorprenda más adelante cuando les digan, mire, usted me entregó un resultado y está malo. Y usted dice, pero ¿cómo que está malo? Si yo hice mis cálculos y saqué el promedio y está muy bien, y lo hice con mucho cuidado. Sí, está malo porque usted reportó el resultado sin incertidumbre, o sea, como si fuera perfecto. Reportó solo el promedio, y realmente toda medición que hagamos sin incertidumbre. Entonces el deber ser es que deberíamos reportar siempre los valores con el más o menos que corresponde. ¿Sí? Sino que claro, ya vieron que no es una cosa así como, re sencilla, ¿no? No,
pues tampoco es una cosa muy difícil, es precisamente para eso que se lo estamos mostrando y pidiendo para que vean que eso se puede hacer, que no es algo así pues súper imposible de hacer, pero que es una sana y prudente práctica, que si un día tienen la oportunidad pues de pronto de irse a trabajar a un país más desarrollado o a unos niveles pues más desarrollados, es lo más normal que entreguen sus resultados siempre con un intervalo de confianza y que para ustedes no va a ser nada nuevo, simplemente van a repasar, a mirar cómo se calcula y van a poder hacerlo también. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver cómo se hace la comparación estadística entre dos promedios que nos permite evaluar si los dos métodos entre ellos son iguales o no son iguales. Vamos a utilizar esta receta que les permite realizar la prueba TestStudent. Para hacerla, ustedes ya tienen la mayor parte de la información. Ustedes simplemente tienen que definir, esta prueba consiste en que ustedes definen dos hipótesis. ¿Sí? No sabemos, entonces vamos a tener dos hipótesis. Una hipótesis es que los dos métodos son iguales, son equivalentes, no tienen diferencia entre ellos. Estamos hablando de diferencia estadística, ¿no? Porque sí sabemos que son diferentes, obviamente tienen reactivos diferentes, tienen indicadores diferentes, pero este es un método estadístico de que nos va a decir si son o no iguales los métodos. Entonces, una hipótesis es que los dos promedios que obtuvimos en la muestra analizada son iguales, estadísticamente hablando, o que son diferentes. Solo tenemos dos opciones. Planteamos la hipótesis y decimos, o son iguales, que es la hipótesis que llaman nula, o son diferentes, que es la hipótesis que llaman alterna. ¿Listo? Entonces, cuando son iguales, hipótesis nula; cuando son diferentes los métodos, hipótesis alterna. ¿Vale? ¿Cómo lo calculan? Entonces ustedes tienen que tener unos datos del promedio, ya lo calcularon en el método de Moore, ya lo calcularon en el método de Bolhard. Tienen que restar esos dos promedios. Digamos que el método 1 fuera el de Moore, el método 2 el de Bolhard. Entonces el promedio que obtuvieron para la muestra problema en el método 1 le restan el promedio que tuvieron para la muestra problema también con el método de Moore. Si uno es Moore, entonces aquí colocan el valor de Moore y enseguida colocan el valor de Bolhard, el promedio, y eso le da un valor. Guárdenlo ahí. Calculan la varianza combinada. Aquí está la fórmula. N es el número de réplicas, ya les dije. Entonces digamos que 1 es el método de Moore, entonces dijeron, hicimos 5 réplicas de Moore, entonces 5, N vale 5, menos 1, 4. S es la desviación estándar, en este caso del método 1, o sea, del método de Moore. Le elevan al cuadrado esa desviación, la multiplican por lo que les da esta resta, y eso lo suman a el número de réplicas que hicieron del método de Bolhard, menos 1, multiplicado por la desviación estándar del método de Bolhard al cuadrado. Cuando se hacen esta suma, y acá es el número de réplicas del método de Moore más el número de réplicas del método de Bolhard menos 2. Esos dos son los grados de libertad. Esto se llama los grados de libertad, o sea, cuando sumamos la réplica que hicimos más 1 más la réplica que hicimos del otro, menos 2 grados de libertad que le vamos a quitar porque hicimos dos experimentos diferentes. Esto lo explica mejor un profesor de estadística. Entonces, ustedes calculan este valor de SP cuadrado, ¿cierto? Con esta fórmula. Una vez que lo han calculado, le sacan la raíz cuadrada a ese valor que obtuvieron y ya tienen la varianza combinada, ¿bien? La raíz cuadrada de la varianza combinada. Ahora bien, solo se trata de reemplazar en esta fórmula. Ustedes van a calcular un T experimental. ¿Ese T experimental cómo se calcula? Pues reemplazando los valores en esta fórmula. O sea, ya antes han calculado el promedio del uno y el promedio del otro, la resta de los dos. Lo colocan aquí. El SP ya lo calcularon, ya vieron cómo, sacando la raíz cuadrada del SP cuadrado. Ese valor que les dio allí lo ponen aquí. Y multiplican por la raíz de 1 sobre N1. Si fue para el método de Moore N1, entonces las veces que replicaron el método de Moore, y N2 las veces que replicaron el método de Bolhard.
Entonces hacen esa raíz cuadrada, la multiplican por esto, este es el denominador, hacen esta operación y eso les da un t. Digamos, por ejemplo, que el t les dio, voy a inventarme un número, 1.51 o 1.510, pues 1.510. Listo. Entonces, ustedes ya saben que los grados de libertad son las veces que hicieron el método de Moore más las veces que hicieron réplicas del método de Volhard menos 2. Eso les da un número. Unos que fueron, que hice esta vez 5. Ah, bueno, 5 de este. Hice 4 de este. Ah, ok, 5 más 4, 9. Menos 2. Ah, entonces 7. Listo, 7. Entonces mis grados de libertad son 7. Entonces ya con esos grados de libertad voy a una tabla y busco un t contra qué comparar este t. Este es el t experimental o estadístico le llaman. Entonces ese t estadístico, el que obtuvimos nosotros de nuestro experimento, lo comparamos con uno que sea de una tabla. Ahora la tabla se las puse allí también en el otro archivo de Excel de PDF que les mandé y entonces ustedes vienen aquí y dicen, como hice en el ejemplo que estoy haciendo, hice 5 de una y 4 del otro son 9, entonces 9 menos 2, 7, entonces vengo a 7 grados de libertad, y a un alfa de 0.05, que nos están diciendo que al 95%. Entonces venimos aquí y miramos que el valor es, por ejemplo, 2.365. Ustedes buscan el que les corresponde a ustedes de acuerdo a su grado de libertad, ¿no? Entonces digamos que fuera 7 a 0.05, queda 95%, entonces me dio 2.365. Entonces simplemente comparo, digo, ¿el mío que me dio experimental es mayor o menor? Esa era toda la pregunta que tengo que hacerme. Como dije que era 1.510, entonces me dio menor que el crítico, que es el de la tabla. Ok, entonces si me dio menor, entonces regreso a esta y evalúo. Entonces dice, si el experimental, el estadístico que yo hallé, me dio mayor, entonces decimos que la hipótesis nula no aplica, o sea, la rechazamos. Pero si el test estadístico que yo obtuve fue menor, entonces la hipótesis nula está aceptada. La hipótesis nula decía que son iguales. Entonces, como en el ejemplo que yo dije era 1.510, entonces 1.510 resultó ser menor que el 2.300, algo que dio la T crítica. Entonces yo digo, la hipótesis nula es válida. ¿Qué quiere decir que la hipótesis nula es válida? Pues quiere decir que los métodos son equivalentes, estadísticamente hablando, con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir si nos dio al revés? Que nos dio un valor, no sé, como 5, y la T crítica era 2.3. Bueno, quiere decir que entonces la T experimental es mayor, por lo tanto, la hipótesis nula no es válida. Y como no es válida, entonces ya podemos decir que la hipótesis nula no es válida, entonces ya no son iguales. Entonces decimos, el método de Moore y el método de Volhard, estadísticamente hablando, con una confianza del 95%, son diferentes, no son iguales, ¿sí? Estadísticamente hablando. Y entonces, esa es la prueba que tienen que hacer. Es para que aprendan a usar esta herramienta que se llama análisis de varianza y que se lo van a explicar después cuando vean estadística mejor, pero que les va a ser útil siempre para que cuando quieran comparar dos cosas, dos cosas pues que ustedes tengan la duda si son equivalentes o no, que sean, claro está, muy similares, y les permite saber si son o no son iguales estadísticamente hablando. Un ejemplo que yo les pongo a veces es, digamos que usted para venirse a la universidad en el mío tiene dos opciones, o coge una ruta del mío que digamos va por la calle Quinta, o coge una ruta del mío que va por la avenida Simón Bolívar. Ambas lo traen a su casa y lo traen a la universidad. El trayecto entonces usted lo mide, usted dice, bueno, voy a medir el trayecto que hay entre el tiempo que me demoro entre llegar de mi casa a la universidad o viceversa. Entonces dice, voy a hacer 10 medidas, no sé, o 5 medidas. 5 días me voy a venir a un determinado horario de mi casa en esta ruta y otros 5 días diferentes al azar me voy a ir en la otra ruta. Y voy a tomar los tiempos. Entonces, bueno, tomo los tiempos, digo, en una me demoré, no sé, 35 minutos, en otro me demoré 32, hago todas las de una ruta y hago la lista de los otros, saco mi promedio de tiempo, me demoro en promedio con el método 1, qué sé yo, 35 minutos, y con el método 2 me demoro, digamos, 28 minutos.
Dice, pero ¿serán equivalentes o no las dos rutas? Tenemos un promedio, tenemos una desviación estándar y aplicamos este método. Sacamos la T experimental, miramos el número de grados de libertad de las medidas que tomamos y vamos a la tabla del T crítico y decimos si, según el resultado que nos dé en la T experimental con la T crítica, si las dos rutas son equivalentes o si no son equivalentes. No nos está diciendo cuál es mejor y eso quiero que nos quede claro. Esta prueba sirve para decir si son equivalentes o no, solamente para eso. Si los promedios que obtuve con una medición y con otra medición de dos métodos diferentes, por ejemplo en este caso, son equivalentes o no, no nos está diciendo cuál es mejor. Y aquí aprovecho para explicarles algo. Ustedes cuando en su mesa prepararon la muestra problema, escribieron en el tablero cuánto pesaron realmente. Eso que pesaron lo disolvieron en 500 mililitros y eso les dio una concentración en porcentaje. Ese es su valor teórico. Y solo comparado con el valor teórico es que ustedes pueden decir si un método es exacto o no. El que le dé más error, pues tiene menos exactitud, y el que le dé más exacto, menos error, pues el que tiene más exactitud. Entonces, si ustedes en un momento dado quieren calcular cuál de los dos métodos es más exacto, tienen que calcular el porcentaje de error con respecto a ese valor teórico. ¿Sí? Pero no es que esta les vaya a decir cuál de los dos métodos es mejor, no, simplemente les va a decir si son iguales o si son diferentes. Y eso es lo que ustedes van a evaluar. Ustedes van a decir, según lo que les den, no hay un resultado bueno o malo. O sea, no se preocupen si les dio que son diferentes o si les dio que son iguales, no hay problema. O sea, no es que eso les va a decir, les dio mejor el experimento, no. Simplemente que ustedes van a hacer la aplicación de esta teoría a los resultados que ustedes obtuvieron y que sepan que lo pueden usar en cualquier momento cuando en un momento dado les pregunten si los métodos son equivalentes o no. Bueno, con eso termino. Muchas gracias y gracias por ver y espero que les vaya bien en sus cálculos. Chao.